Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos chicos, hermanos todos, nos encontramos hoy en este 22º domingo número 22 del tiempo ordinario. Ustedes vieron que a mí me gusta cada tanto recordar en qué domingo estamos, según lo que va marcando el año litúrgico, porque es importante. ¿Es importante en qué sentido? El año litúrgico marca etapas. Es una síntesis de la historia de la salvación, porque comenzamos con la preparación a la llegada del Salvador y terminamos con que ese Salvador que vino, que se hizo como nosotros hombre y dio la vida para salvarnos, ahora resucitado está en el cielo coronado como Rey, el último domingo del año litúrgico, ¿no? Nos preparamos entonces en el comienzo para su llegada y terminamos adorándolo y reconociéndolo como nuestro Rey, que ya nos trajo y nos hizo partes de su reino. Por eso nosotros todos formamos parte del reinado. Es más, reinamos con Cristo. Hemos sido coronados con la corona del amor, de la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo. De manera que por el bautismo todos nosotros participamos de esa triple dignidad de Jesús. O sea, somos otros Cristos, sacerdotes como Cristo, llamados a unir a los hombres con Dios y a dar la vida como Cristo por los demás. Profetas, porque Cristo es la palabra que se pronuncia, Cristo habla del Padre a los hombres, nosotros también. Tenemos que reproducir en nuestra vida la palabra que vive en nosotros, esta palabra que escuchamos, la compartimos como profetas en este mundo, en este tiempo. Y reyes, coronados con la misma corona de Cristo, la corona del amor de Dios, el amor del Padre, que es el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Entonces, teniendo en cuenta esta gran verdad, que la recibimos el día de nuestro bautismo y para siempre, tenemos que ya partir de ahí para entender lo que el Señor nos enseña cada domingo y ser felices, ¿no? Al estar entonces en este tiempo ordinario, tiempo durante el año, en este 22º domingo, un tiempo que en total tiene 34 domingos, vamos nosotros también avanzando en nuestra vida cotidiana, sabiendo que en este mundo somos huéspedes y peregrinos. Piensen eso. ¿Qué es un huésped? Un huésped es alguien que es recibido en una casa que no es la de él y ahí vive el tiempo que tenga que estar, pero no es su casa. Por eso ahí no va a estar toda la vida. Es huésped. Cuando uno va a un hotel, cuando uno va de vacaciones a un lado, está un tiempito. Y peregrino. ¿Por qué peregrino? Porque el peregrino camina. Todos somos peregrinos. Cuando, por ejemplo, tomás el colectivo acá en la esquina para ir a determinado lado, ese es un peregrinar.
¿no? Ese viaje. Bueno, la vida es un viaje. De Dios venimos y aquí estamos en camino. Este no es nuestro destino final, sino que nos espera algo nuevo y definitivo después, hacia el lugar que nos dirigimos, que es el reino de Dios, que ya está, pero un día será pleno y definitivo. Esta idea de huéspedes y peregrinos es bueno tenerla presente en nuestros corazones, porque esto nos da, si lo rezamos, lo meditamos, tomamos conciencia de eso, vamos a poder vivir en libertad, es decir, desatados, sin esclavitudes, de nada ni de nadie. Y todo lo que nos toque vivir, si es bueno, lo vamos a disfrutar con esa libertad de no apegarnos. Si es malo, se lo vamos a saber entregar al Señor como parte de la vida, pero con esperanza, de que esto no es todo, es parte. La vida tiene accidentes, situaciones que suceden, buenas y malas. En el caminar pueden pasar muchas cosas. Inclusive el tiempo en un caminar, en un viaje, varía. Saliste con sol, capaz que te agarró la tormenta en medio del camino, después volvió a salir el sol. Bueno, es la vida, tiene eso. Pero lo importante es situarnos en la realidad, no en los accidentes. Y la realidad es que somos peregrinos y huéspedes. Y así vivimos en libertad. Y podemos entonces comprender a qué se refiere Jesús, qué le quiso decir hoy Jesús en el Evangelio a este grupo de fariseos que lo invitaron a comer, que hicieron un banquete en su honor, pero con una mala intención, obvio. Los fariseos no lo querían a Jesús y ustedes saben muy bien, lo que querían era ponerle trampas y pescarlo en alguna afirmación como para poder después juzgarlo, ¿no? Y sin embargo, bueno, Jesús va, porque Jesús no tiene miedo. Jesús tiene claro para qué está, para qué vive. Él tiene clara su vida. No vive por los demás, no vive de la apariencia, no vive buscando agradar. Él vive con libertad. Él sabe para qué el Padre los envió, para salvar al mundo, para anunciar el reino del amor a todo hombre que lo quiera escuchar y lo quiera recibir, obviamente, ¿no? No todo el mundo lo quiso recibir, pero ahí está Jesús. Entonces va y aprovecha la ocasión. Y fíjense qué interesante cómo aprovecha la ocasión Jesús para enseñar. Que cuando está ahí sentado, ¿no? Él ve y observa atentamente que muchos buscaban los primeros lugares. Era muy propio, esto hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Histórico de aquella época y aquellas costumbres, que en los banquetes ocupar los primeros lugares no solo daba prestigio, los lugares estaban bien determinados, sino también el que se sentaba en los primeros lugares comía mejor, tenía todo más a mano, venía lo mejor ahí. Entonces, lógicamente, y veía entonces Jesús cómo la gente buscaba esos primeros lugares. Y ahí aprovecha y cuenta esta parábola y le dice a todos, ¿no? Cuando te inviten justamente a un banquete, no busques los primeros sitios, porque no vaya a ser que haya sido invitado a alguien más importante que vos y entonces el dueño de casa, el que te invita, te diga, hermano, déjale el lugar, y entonces quedes mal y termines sentado sin esperar allá atrás. Más bien, séntate en el fondo, para que él venga y te diga, no, acércate más y ahí quedarás bien, ¿no? Atrás de todo esto, y en ese contexto, la enseñanza ¿cuál es? ¿No? Si lo vemos cristianamente, espiritualmente, siempre hay que ver el Evangelio con espiritualmente. Es un ejemplo, una parábola es un ejemplo de lo que pasa todos los días, pero llevado a la vida interior, a la vida de Dios en mí. ¿Sí? Así cuenta Jesús una parábola, es para eso. Ese cuentito nos tiene que llevar a entender algo más profundo. Y esto más profundo es justamente lo que más tarde dice Jesús, ¿no? A los ojos de Dios, lo importante es la entrega humilde por el otro y vivir desapegados a eso que buscaba la gente, los primeros sitios, los reconocimientos. Eso que muchas veces nos puede pasar a nosotros, porque somos humanos. Y los reconocimientos no son malos. Es bueno saber reconocer, es saludable. Inclusive muchas veces es bueno que vos, papá, mamá, sepas animar, alentar, reconocer a tu hijo, a tu hija, lo que va haciendo, su crecimiento, ¿no? Como también es bueno ponerle límites y enseñarle lo que no está bien
y saber mantener un no cuando hace falta mantener un no, para que el límite enseñe, porque los límites enseñan. Y todos necesitamos que nos digan hasta dónde, porque para eso están nuestros mayores, para eso están nuestros padres, nuestros maestros, que nos enseñan lo bueno y lo malo. Y no solo nos deben enseñar, y esto lo tenemos que pedir con humildad a Dios también, no solo debemos enseñar con la palabra, sino con la vida, lo que se llama la autoridad moral, ¿no? Eso los adultos lo van a entender mejor. ¿Cuál es la autoridad moral? La de aquel que predica con su vida, aunque tenga sus fallas, aunque tenga sus errores, porque nadie es perfecto, no, pero con humildad predica con su vida y trata de vivir lo que realmente predica. Entonces, es bueno los límites, pero también es bueno lo otro, reconocer. Dale un abrazo a tu hijo y felicítalo cuando hizo algo bueno, se sacó una buena nota, o hizo algo lindo en casa, o prestó un servicio. Es bueno ese reconocimiento porque marca el corazón. Mi papá me abrazó, me besó y me agradeció cuando hice algo bueno. Me fue bien en el colegio, o hice tal cosa en casa ayudando, lo que fuere. Eso está bueno, por pequeño que sea, el reconocimiento es bueno, pero lo importante y espiritualmente es no vivir dependiendo de los reconocimientos. Porque hay gente que vive así. Como fue tan carente y tan herido y no fue tan reconocido justamente, quién sabe, en su infancia, en su juventud, hay una herida abierta que generalmente pide esto, que continuamente donde esté lo reconozcan, le den los primeros lugares, lo tengan en cuenta, lo llamen y le digan y lo vivan felicitando, así. Y si no es así, se ofende, llora, sufre, patalea, se enoja, se va, viene. Son heridas que nadie está exento de no tener, al contrario. Pero reconocerlo en Dios, porque es sanador. Cuando lo reconozco, que el problema no es el otro, sino soy yo con mis heridas, se las entrego al Señor y le digo, Señor, saname. Y Jesús te sana. Reconozco. No echo culpas allá. Acepto que soy yo el herido. Por eso estoy reclamando. ¿Qué reclamo? Una herida. No es otra cosa que eso. Sánamela, Señor. Y cuando vos lo reconoces con humildad, el Señor te la sana. El Señor te libera. Es un proceso liberador. Ponerle el nombre a las cosas que las cosas tienen y no inventar excusas para buscar zafar de algo que nunca se zafa cuando se miente. O se miente a uno mismo, ¿no? Pero el punto de partida, y para ir terminando y no aburrirlos, está en el tema central, que es la humildad. El Señor nos llama a la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es una actitud, es una virtud que Dios te da en tu corazón, la tenés. Pero a veces, como les dije, las heridas de la vida nos hacen olvidar de ella y caemos en lo contrario, que es la soberbia. La soberbia es el mal que infunde el demonio. Cuando él cree que es más que Dios y nos hace creer a nosotros que somos más que los demás. Entonces, trabajar la humildad, como Jesús enseña, como Él se hizo humilde, es muy liberador. La humildad es una virtud que crea y recrea nuevas virtudes. Es como que fuera madre de otras virtudes. La humildad te lleva ¿a qué? Al servicio. La humildad te lleva ¿a qué? A la alegría. La humildad te lleva a mirar a todos como hermanos. La humildad te lleva a mirar a los demás como Cristo nos mira a todos y como Dios Padre nos mira a todos, con una mirada de amor, de misericordia. Eso es lo que pide Jesús. Por eso pedirle al Señor el don de la humildad, que es muy frágil, es muy pequeño aparentemente, pero tiene una fuerza cuando la tratamos de vivir con sinceridad que nos hace crecer tanto, que realmente nos hace felices y libres. No dependemos ni buscamos nada porque yo sé que en la humildad el Señor me hace entender que Él ya me lo dio todo. Y que en esta realidad mía de huésped y peregrino en el mundo encuentro la felicidad cotidianamente hasta que Él me llame a su presencia, hasta que me haga llegar al destino que me preparó. De esto se trata, ¿se dan cuenta? Entonces, pidámosle al Señor en esta misa, para ustedes, para mí, poder permitirle a Dios, con el deseo nuestro y la predisposición de cada uno, ¿no? Porque hay que predisponerse a eso, ¿no? Crecer en la humildad. Miren, Jesús, y termino con esto, miren, Jesús
es el Hijo de Dios. Jesús es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? De manera que si es Dios, es eterno, todopoderoso. Pero para salvarnos a nosotros y anunciarnos que el Padre nos ama, se hizo como nosotros. Dios Padre quiso que ese Hijo eterno se hiciera hombre, humano. Y por eso necesitó una mamá y nació de María. Y ese Jesucito, Dios como el Padre, ya de entrada, ya el hecho de hacerse Dios humano nos muestra que es humildad. Se hace pequeño como un ser humano y frágil como cualquier humano. Pero además la manera en que viene al mundo, no viene en un palacio real, nace en un pesebre, con humildad, sencillez. Vive sencillamente, aconseja inclusive a vivir con humildad y confianza la vida, con libertad. Y muere como si fuera el peor de todos, siendo el más inocente de todos. Todo para demostrarnos que en esa humillación está el efecto redentor. ¿Qué significa? En esa entrega nos salvó a todos y nos liberó del mal. Él vino a humillarse para que nosotros seamos elevados. Dios baja y se hace hombre para que la humanidad, cada uno de nosotros, seamos elevados a la condición de hijos de Dios. Por eso entonces, para vencer la soberbia del demonio que trajo la muerte y el mal al mundo, el antídoto a ese veneno era ¿qué? Lo contrario, la humillación. Entonces Dios se humilla en Jesucristo y en su humillación vence al maligno y nos libera a todos de la muerte final. ¿Se entiende? Esta es la clave. Así nos tenemos que posicionar nosotros en nuestra vida, con mucha humildad. Reconociendo que somos humanos, reconociendo que somos frágiles, reconociendo que tenemos debilidades, sí, también, es parte de la vida. Ya lo dijimos, no somos perfectos. Jesús también asumió su debilidad. Él también tuvo hambre, tuvo frío, tuvo tristeza, lloró, tuvo angustia, se sintió solo, abandonado, incomprendido, perseguido, difamado. ¿Qué sé yo cuántas cosas padeció Jesús? Era necesario que un Dios tan grande se hiciera así y viniera a este mundo a padecer semejante atrocidad, y era necesario. ¿Pero por qué? Porque quería demostrarnos cuánto nos ama, cuán cerca está de nosotros, que se hizo como nosotros igual, en todo. Menos en el pecado, porque justamente de eso nos vino a salvar. Bueno, entonces esa es la clave de la humildad. Y cuando trabajás la humildad, siendo generoso, generosa en tu vida, entonces todo lo demás viene. Es como que abrimos una puerta, ¿no? Una ventana para que entre el sol e inunde con su belleza y su calor toda la habitación, que es la vida, tu vida, mi vida. Y cuando así sucede, las cosas cambian. Empezamos a mirar con más claridad, empezamos a sentirnos más a gusto en la vida, con más paz, brota la alegría. De esto se trata. Esto es lo que nos enseña hoy el Señor. Bueno, demos gracias entonces al Señor porque nos ama. Demos gracias por todo, por este día, como les dije hoy, vivido y compartido, por todos los hermanos y hermanas que de distinta manera lo hicieron posible, para que hoy celebremos realmente con gozo el Día del Niño, de la niñez, que es un tesoro. La inocencia. Me decía hoy Carlos algo muy cierto. Ahí, mientras estábamos en el salón y los chicos estaban ahí esperando en el sorteo los regalos y demás, decía, qué lindo, me decía Carlos, que es escuchar el bullicio de los niños, sobre todo en estos tiempos. Y la verdad que tiene razón. En estos tiempos donde los bullicios no son agradables porque engendran violencia y mucha maldad y egoísmo, en una sociedad enferma como la que nos toca vivir, escuchar el bullicio inocente y tierno de los niños que esperan con inocencia su regalo es reconfortante. Es reconfortante, porque en ese bullicio inocente habla Jesús, está Dios. No en el bullicio de las masas agresivas, sino en la simpleza y en la pequeñez de los niños. Esa es la gran verdad. Bueno, que María, nuestra mamá del cielo, que también se hizo humilde y servidora, nos acompañe en este camino. Que así sea.